en primavera-verano. ¿Qué son las especies semélparas? ¿Esta especie fructifica todas las primaveras y veranos? No. Sino que lo hacen, o sea, sincroniza todas los individuos para fructificar en un mismo lapso de tiempo, digamos, en un mismo tiempo. ¿Cuántas veces se reproduce esta especie a lo largo de su ciclo vital? Una vez. ¿Y las iteróparas? Varias veces. Ejemplo de especie iterópara de planta longeva. Y el algarrobo blanco. Sí, el algarrobo, bien. Bueno, esta especie, bueno, al ser semélpara, sincroniza esta fructificación y esto favorece, o sea, favorece a lo que sería o está asociada a un crecimiento, a un fenómeno que se denomina ratadas, ¿no? ¿Qué son las ratadas? Porque, bueno, es cuando la abundancia en el sentido, bueno, sí, la abundancia de roedores. Abundancia de roedores. No me decís nada ahí. O sea, crece en la población, digamos, el de roedores. Es un crecimiento en la población. No, ¿cómo explican qué particularidad de los crecimientos poblacionales que se llaman cómo? Inclusive no sé si no está en el enunciado. Es un crecimiento, o sea, es un crecimiento exponencial que, o sea, es como... No, ese es el modelo, pero ¿cómo se conocen estos fenómenos así de que de pronto hay muchísimos individuos en grandes densidades? Como una invasión, no sé, como una... Explosiones demográficas es la palabra. Demográficas. Son explosiones, de pronto hay una... Vos cuando decís la abundancia seca, no. Las grandes densidades, muchos individuos aparecen de pronto. Eso es este fenómeno de explosión que se llama ratada, porque como le dice la gente, porque de pronto los roedores andan por todos lados y encima hay el condimentito que le hemos puesto en el enunciado que tiene implicancia sanitaria porque ese bichito es el reservorio del hantavirus, ¿sí? Entonces las poblaciones cercanas podrían llegar a tener problemas. Sí, profe.
una explosión demográfica que tiene las ratadas debido a lo que sería la fructificación del bambú. Bueno, nosotros lo que pusimos es que es un modelo de crecimiento poblacional denso independiente, porque este recurso como que se comporta como infinito en cierta forma en ese momento para este roedor. Y la palabra no es infinito. Claro, es recursos ilimitados. O sea, y bueno, los recursos se ven como abundantes e ilimitados. ¿Cuál es el recurso acá? Las semillas, la fructificación, o sea, las semillas de bambú. La semilla, ¿sí? Y esa semilla, ¿para qué la usa el roedor? Para alimentarse. Claro, como alimento. Para alimentarse. ¿Qué tipo de recursos de los que nosotros hemos clasificado en clase están incluidos en el alimento? El alimento, bueno, aporta a energía y materia, ¿eso? Claro, o sea, los dos recursos, de acuerdo a la clase, porque si vos lees Bego en el libro, utiliza el alimento o los seres vivos como recurso. Nosotros hemos dado otra clasificación, pero no está mal que vos digas alimento y ahí está incluida la materia y la energía, ¿sí? Sí. Bueno, y esto benefició en cierta forma, bueno, es beneficioso para el roedor porque, bueno, crecen y, o sea, es beneficioso para el roedor porque crecen, digamos, y también favorecería lo que sería la reproducción de los roedores, ¿no? Bueno, también nosotros consideramos que este crecimiento tiene una R, ¿no? Un crecimiento, una tasa estratega, ¿no? Porque el número de individuos de las poblaciones... ¿Qué tipo de estrategia? Claro que el crecimiento de estos roedores se debe a un R estratega. R estratega. ¿Qué significa que sea R estratega? De que al ser un R estratega sería que el número de individuos de la población está en relación como directa con lo que sería la capacidad de reproducción. No está claro eso. ¿Cuándo una especie es R estratega? Bueno, yo pienso que es R estratega cuando por ejemplo, sería que haya mayor abundancia de hembras más que de machos. No, vos ahora te metiste en el R estratega, ahora tenés que sacarlo adelante. Salgo un ratito, voy a prepararme un cafecito. Seguí, Eugen. Eso es lo que pusieron en el parcial y es lo que vos estás leyendo, pero no está mal que sea R estratega, pero ustedes tienen que decir por qué. ¿Qué estrategias habíamos visto según MacArthur? ¿Podría ser R estrategas o qué más? R estratega. No entiendo la pregunta, profe, ¿cómo es? Según MacArthur, las especies podían tener dos estrategias, podían ser R estrategas o K estrategas,
cuáles eran las características de una y de otra. ¿Y por qué vos estás diciendo que los roedores son erestrategas? ¿Qué características ecológicas tienen los erestrategas? O sea, los roedores, en este caso. Y bueno, que se reproducen, tienen como una gestación en corto tiempo, o sea, a comparación con otros con otra especie que son más largos, como 9 meses, los roedores tienen gestaciones cortas, y también pues de verse que es, que bueno, que también las hembras pueden reproducirse a temprana edad, o sea, no tiene que pasar mucho tiempo, y creo que bueno, había leído algo que era que o sea, al tiempo, a los meses, ya podía reproducirse las hembras, y que también, Y bueno, reproducción temprana. Sí, reproducción temprana, y también tiene que después de una gestación, no es mucho el tiempo que tienen que esperar para quedar de vuelta preñadas, ¿sería? Sí, dicho en palabras medio extrañas, pero sí se entiende a dónde vas. ¿Qué pasa con los ciclos de vida, con el número de camadas por el número de crías por camada, con eso, Es con el cuidado abundante, parental? o ¿Qué es sea, pueden abundante? tener de 4 a 6 crías de 4 a 6 crías, creo que, o sea, pueden, no sé cómo llamarlo, digamos, pero pueden tener más crías, digamos, más crías Mayor número de en una crías sola por gestación. camada. Claro, sí. ¿Y qué más? Bueno, ¿y a vos te parece que estas características de estrategas que tienen los roedores y que nos explicaste, tienen alguna implicancia o se relacionan con estas explosiones demográficas? Sí, porque bueno, porque hay abundante recursos, digamos, porque tienen mayor alimento. Entonces permite que crezca, o sea, que el ciclo, o sea, como que se desarrolle los roedores. De desarrollo dijimos otra cosa, ¿no? El crecimiento, permite el crecimiento de las especies del roedor, favorece ahí, digamos. ¿Qué le pasa a la Acordate que nosotros población? hablamos de la palabra, perdón, Eugenio, hablamos de la palabra crecimiento y le dijimos que tiene que ser cauteloso porque nosotros usamos crecimiento en un contexto poblacional y también usamos crecimiento cuando hacemos o analizamos las respuestas individuales. Entonces vos acá tenés que ser bien precisa para que nosotros sepamos a qué crecimiento te estás haciendo referencia. Y con eso de las estrategias que vos solita te has metido ahí, no sé por qué, yo te doy un concepto para que vos lo utilices en lo que te voy a preguntar. El concepto, la estrategia RK es una propuesta netamente comparativa, es relativa. Una especie es R en función de que al lado yo le pongo una especie que se comporta como K. Pero esa especie que se comporta como K frente a una especie que es K más fuerte, ¿sí?, puede tener un comportamiento de tipo R. E inclusive, una misma especie puede cambiar su propia estrategia en función de cómo ocurre a lo largo del tiempo su relación, por ejemplo, a nivel de los crecimientos poblacionales. Esta especie es un ejemplo, porque en algún momento se comportaría como K.
¿Cuándo sería ese momento? ¿Sí? En este esquema de la ratada y no ratada, y de la semilla, no semilla. Cuando el recurso escasee, cuando la cantidad de semillas disminuya. Yo te hago una pregunta. Y tiene que ver... La semilla de este bambú forma parte, Sí. es un componente común de la dieta de este roedor en una escala temporal relativamente larga, o es un componente excepcional. Excepcional. Entonces no podés decirme vos cuando haya pocas semillas, porque cuando se reproduce larga todo y se acabó sincrónicamente, y vaya uno sabe cuándo vuelve a fructificar. Y ese roedor, esa población de los roedores, sigue persistiendo en ese lugar y se alimenta de otras cositas. ¿Qué tipo de crecimiento poblacional tendría cuando no hay esta disponibilidad tan alta de recursos? Logístico. Logístico, exacto. Bueno, entonces, ¿cuándo se comporta como R y cuándo se comporta como K? Bueno, como K, cuando está en las condiciones, o sea, cuando no hay no está este recurso en abundancia, y con R, el recurso tiene abundancia. Hija, el recurso está o no está, y cuando está es siempre abundante. Bueno. Vos cuando me decís, cuando este recurso está en abundancia, yo pudiera creer que a veces el recurso está poquito, pero está. Y no es el caso, porque estas especies tienen ese comportamiento. Claro. Cuando está el recurso, se comporta como K, y cuando está el recurso, no, se hija, comporta no, como R. no. Cuando está el recurso, ¿qué pasa? Y cuando no está, ¿qué pasa? Lo estás diciendo al revés. Cuando está el recurso, crece exponencialmente, y cuando no está, crece logísticamente. ¿Cuáles son los supuestos de cada uno de estos modelos? El exponencial era de que el recurso, bueno, en qué se difieren, es que uno es el recurso limitado y el otro es ilimitado. A ver, el exponencial es ilimitado. ¿Qué es limitado? Los recursos son ilimitados. Claro, los recursos son como... Ilimitados. Bueno. En exponencial. ¿Y entonces de qué depende la mortandad de los individuos de la población cuando ésta crece exponencialmente? La mortandad. Sí. De las condiciones externas, de los factores, condiciones del ambiente en el cual se desarrollan. Factores externos. ¿Qué factores externos, por ejemplo? Y la temperatura. Por ejemplo, también. ¿cómo? Sé más precisa cuando decís temperatura. En las variaciones que la temperatura más que puede variaciones. ejercer Más que variaciones. ¿Cuál sería concretamente la expresión de una temperatura? Ahí está el Pablito Gorostiagui. Hola, Pablito. Hola. ¿Qué particularidad de las temperaturas es la que tiene que expresarse para que sea un factor de mortandad? que sean extremas, letales. Concretamente, ¿qué fenómeno común que has estudiado en clima?
ca- em, temperaturas, a ver. No entiendo, profe, o sea, sé que la Puede ser temperatura temperatura ejerce, extrema. Concretamente, en estas especies que tienen crecimiento exponencial, ¿qué tipo de temperatura que las llamamos como, ¿sí? Son las que provocan mortandad? las temperaturas que letales, las que son, por ejemplo, las que, ay, no sé cómo llamar, las extremas, letales, Sí, para pero la especie, para el dame un desarrollo. ejemplo de temperatura extrema que sea muy común. ¿Vos dónde vivís, hijita? Acá en Salta, pero soy de Jujuy. Bueno, está bien, pero vivís en Salta y has pasado, ¿sí? A veces el año entero en Salta, ¿sí? Y a veces empieza a pasar marzo, abril, mayo y de pronto vamos a la UNSA y si nos toca una materia tempranito y empezó, uy, mira, anoche decimos, ¿qué pasó anoche? ¿Hizo calor? ¿Mucho calor? No, pero hija, ya estamos en mayo, junio, qué calor, ¿de qué calor me hablas? Y miramos en el Perdón, colectivo, miramos. claro, sí, heladas. Claro, la helada es clave en esta especie, pum, liquida todo a la de crecimiento exponencial. Inundaciones, Claro. heladas, el fuego, que hoy es un factor ecológico muy importante en la actualidad y lo va a ser también más en el futuro. Bueno, suficiente, hija. Okay. Gracias. Hablo, te hago una... Bueno, no, ahí te escribo por el chat una pregunta que me está diciendo el Héctor. Mientras tanto voy sorteando para el otro. López Aldana dijo que no se iba a presentar, pero si está acá, capaz que se arrepintió y si quiere. Aldana. No. Lefort, María José. Soy profe. A ver, hacemos el sorteo. Tema 8. Es el de productividad de una consociación gramínea leguminosa. Chicos, me retiro a lo de botánica. Bueno, ahí te hago un mensajito, así que el Héctor me está esperando que le contestemos. Bueno. Profe, ¿me escucha? Hola, hola. Dame 2 minutos y ya. Bueno. Listo. Bueno, empecemos.
Sí, profe. Bueno, se llevó a cabo un experimento de sustitución porque se desea conocer cuál es la proporción de densidad de esas dos especies que me permite obtener una productividad máxima. Se tratan de una especie de gramínea y una especie de leguminosa que son competidoras entre ellas y que aportan las leguminosas proteínas y las gramíneas sobre todo fibra, entonces son de importancia forrajera. Bueno, el experimento... Perdón, en la naturaleza, ¿qué pasaría si las pones a crecer a las dos hacia cualquier densidad? Generalmente en la naturaleza las gramíneas tienden a ser más habilidosas competitivamente, por lo tanto desplazan a las leguminosas. Bien, ¿y por qué te interesaba, perdón, hacerlas crecer juntas? ¿Qué es lo que aporta cada una? Las gramíneas aportan sobre todo fibras y las leguminosas proteínas. Bueno, entonces, ¿cómo harías el experimento? Bueno, haría un experimento a campo en el que se definen parcelas. Estas parcelas, bueno, estas parcelas serán el tratamiento que se aplicarán sobre las parcelas. Si las condiciones ambientales son homogéneas, puede ser seleccionado mediante un método de muestreo aleatorio, de modo que en una de las ¿Muestreo? Parcelas, un método aleatorio. Sí, también experimento. Sí. Entonces, en una de las parcelas se colocará una densidad al 100% de las gramíneas, en otra una densidad al 100% de leguminosas, otra tendrá una densidad compuesta por un 80% de gramíneas, un 20% de leguminosas, otra una densidad con 50% de gramíneas, 50% de leguminosas, otra que tenga un 20% de gramíneas, un 80% de leguminosas, y por último, una que tenga una densidad del 100% de leguminosas. Eso que vos nos nombraste, ¿qué son? Los tratamientos a aplicar. Bueno, ¿y cuántas parcelas vas a hacer de cada uno? Necesito tener la parcela con 3 muestras. Con 3... ¿Cómo? A ver, ¿cómo sería eso en campo? Una parcela con 3 réplicas. Entonces, ¿cuál sería tu réplica? Sería el... ¿Cómo? Sería ¿Cuál el mismo sería tu tratamiento. réplica? Otra parcela que tenga el mismo tratamiento, para que yo pueda después sacar un promedio de cómo se comportaron ambas especies. Entonces, ¿cuántas parcelas vas a tener por tratamiento? Tengo 4, una y las 3 réplicas. ¿Y esa una que tenés qué es? Mi unidad muestral. No, hay una confusión ahí en tu experimento. Los tratamientos ya están claros, es toda esa combinación de densidades posibles que vos dijiste. Ahora, ¿qué es para vos una réplica? Es una parcela, una unidad muestral en la que aplico un mismo tratamiento para... Perfecto. Porque bueno, entonces la unidad muestral es tu parcela, sí. ¿no? Entonces, ¿cuántas réplicas vas a hacer para cada tratamiento? 3. 3 o 4. Necesito como mínimo 3. A ver, esperen que Pablo está pidiendo, diciendo si se cortó el Zoom. Ahí está. Bueno, entonces tenías 3 o podías tener 4 o podés tener 5, no importa, pero no es una parcela con 3 réplicas, sino que cada parcela
es tu unidad muestral y es tu réplica. Sí. Bueno, y entonces ahí, ¿qué haces? Aplico el tratamiento correspondiente, que tenga distintas densidades de las especies en estudio, y ocupo como variable respuesta la biomasa producida en kilogramos de materia seca producida. Bueno, Entonces, ¿cuándo realizarías esa medición? podría hacer la medición antes de que las especies florezcan, porque como son especies generalmente anuales, luego de la floración mueren. Y si no, podría hacer, si conozco el dato, podría hacerlo antes de que las hojas sean lo suficientemente viejas como para que su composición química tenga abundancia de celulosa o hemicelulosa que las haga menos apetecibles para el ganado, porque son de importancia forrajera. Perfecto. Operativamente, ¿cómo harías para obtener el peso seco? Vos tenés tu parcela, plantaste, las plantas ya crecieron, ¿y cómo haces entonces para operativamente tener el dato de peso seco? Por parcela debería cortar la porción aérea de las plantas, llevarla a una estufa y luego pesarlas para obtener el peso seco. ¿De todo lo que recogiste de la parcela? Sí. Ahí tengo la producción por las dimensiones que tenga esa parcela y después las puedo llevar a hectárea y aplicarlo en el manejo. ¿Pero juntarías las dos especies o las separás? No, por separado. Necesito conocer cómo es la productividad de cada una de ellas por separado. Bueno, en tu diseño de experimento, vos dijiste que había como dos tratamientos control, uno donde tenés 100% la gramínea y 0% la leguminosa, y otro donde tenés 100% la leguminosa, 0% la gramínea. ¿Para qué sirven esos dos tratamientos? Me permiten conocer cuál es la productividad máxima de cada una de las especies. Bien. Y entonces, al final, después que ya tenés todos tus datos, ¿cómo vas a determinar cuál es la mejor combinación, o sea, la combinación óptima para obtener el máximo rendimiento? Bueno, saco una productividad relativa y las puedo sumar a las de las dos especies. Dentro de esa combinación sumo las dos especies y obtengo cuál es la productividad de esa combinación. La combinación que me arroje la mayor productividad será la más conveniente. Bien. Pablo, ¿vos querés hacer otra pregunta? Se me fue el profe Pablo Gorostiaga. Hola, bien. Hola Vilma, ¿cómo estás? Yo ya estoy. Está bien. Bueno, Pablo se fue. muy bien. Ah, se fueron los dos Pablos. Bueno, gracias María José. A ustedes, profe. Adiós. Ah, Lescano Teresa, ¿está? Mamani Paola. Paola, ¿no? Cecilia Martínez. Sí, profe. ¿Estás ahí? Bueno. Sorteo. Tema 5. Ah, mira. El que no había salido hasta ahora, muestreo. Bueno, acá lo explico porque es la primera vez que sale. Teníamos una figura donde ustedes tenían representada una comunidad de plantas. Les decía que había una especie de importancia medicinal que está representada por cuadrados negros pequeños y que es utilizada por los pobladores locales. Entonces ustedes tenían que resolver dos cuestiones. Por un lado, evaluar el impacto de la actividad extractiva sobre la abundancia poblacional,
y por el otro, evaluar el impacto de la actividad extractiva sobre la estructura de la comunidad. Entonces veamos primero cómo hiciste para evaluar el impacto sobre la población de esta especie medicinal. Bueno, lo desarrollé por partes, si no me equivoco, no lo terminé de desarrollar, la verdad que no me dio mucho tiempo. Básicamente lo que hice, fue realizar un muestreo en la población para poder definir a la población medicinal que se quería analizar. Se realizó un muestreo sistemático, teniendo en cuenta que en el enunciado hablan acerca de un aprovechamiento que se da de esa población por parte de la comunidad de la zona. Si bien en el mapa, como comentamos en una clase, no se ve un gradiente bien marcado, sí se puede suponer que en un futuro esa especie va a presentar un grado de disminución en cuanto al número a medida que se van alejando de lo que es la población, la comunidad. Bueno, eso depende, no es tan así. No necesariamente la extracción, el aprovechamiento va a implicar una disminución de la abundancia, ¿no? Eso ya vamos a charlar más adelante. Entonces, primero, elegiste un muestreo sistemático porque determinaste un gradiente. ¿Ese gradiente cómo es? Desde la población, ¿hacia dónde está el gradiente? El gradiente iría desde la población hasta los sectores más alejados de lo que es ese lote, digamos. Bueno, entonces, ¿cómo vas a ubicar tus unidades muestrales en ese gradiente? O para representar ese gradiente. Bueno, sobre la parcela, sobre el área, acá estoy viendo que en tu examen no marcaron las unidades muestrales sobre el mapa, ¿no? No la marqué. Bueno, ¿cómo las marcarías entonces? Bueno, sobre el área, prácticamente, me plantearía un... No importa si no lo hiciste, no importa. O sea, vos tratá de ahora mirar el mapa y tratar de pensar cómo lo harías, así salvamos ese punto, ¿sí? En este caso yo plantearía un gradiente, una línea imaginaria en el medio de mi área, a partir de la cual plantearía parcelas, pondría parcelas equidistantes unas de otras, y a partir de esas unidades muestrales generaría dos réplicas, una para cada lado. Podría ser, creo que planteé cuatro unidades muestrales a lo largo de esa línea imaginaria, con dos réplicas, una a cada lado. ¿Cuántas réplicas teníamos que tener como mínimo, tanto en experimentos? Tres, sí. Bueno, entonces vos hiciste una línea, ¿cada cuánto vas a ubicar tus unidades muestrales? Cada 100 metros podría ubicar mis unidades muestrales. Bueno, en esa línea imaginaria, y después trazás una parcela para cada lado, ¿cada cuánto? Parcela cada 100 metros. Cada 50 metros podría plantear parcelas de réplicas hacia el costado. Bueno. ¿Y de ahí qué haces? Ya tenés marcadas en campo tus parcelas, ¿qué medís, qué registrás? Bueno, en cada una de esas parcelas podría identificar cuántos organismos, cuántos individuos de cada especie, cuántos organismos Estamos a nivel de poblaciones, o sea, queremos por ahora ver el impacto del aprovechamiento sobre la población esta medicinal, de interés medicinal. Se identificaría el número de plantas medicinales que hay en cada una de las parcelas. Bueno, ya tenés entonces número de individuos por parcela. ¿Y de ahí qué haces? Bueno, promedio las parcelas que están a la misma altura, digamos, para poder tener una densidad de esa unidad muestral, del gradiente. Bueno, y ustedes no
calcularon esa densidad, pero vos mirando este esquema, ¿cómo pensás que va a ser la densidad a lo largo del gradiente? A lo largo del gradiente la densidad debería ser menor en las parcelas que yo promedié en los sectores más cerca de lo que es del lugar, digamos, de donde está viviendo la gente, y a medida que me voy alejando, las densidades deberían ser mayores. Y si en campo no te encontrás eso, si vos vas a lo largo del gradiente y en realidad la abundancia sigue siendo más o menos similar, ¿qué te estaría indicando eso? Si las densidades son más o menos iguales en todas las... Si son similares, sí. No hay diferencias significativas en la densidad a los 100 metros, a los 200 metros, a los 300 metros, a los 500 metros. ¿Podría ser posible o no? Sí, podría ser posible. Y entonces, ¿qué te estaría indicando eso? Que la especie medicinal es... que no existe un potencial daño, digamos, a la especie. No sé, porque eso está muy general. En realidad, ¿qué es lo que vos podrías concluir con base a tu objetivo y con base a lo que mediste? ¿Qué mediste vos? Las densidades. Las densidades. Entonces, ¿tu conclusión cuál sería? Que no existe una variación de densidades, que no existe una variación en el... No, ¿cuál era el objetivo? Determinar si la especie estaba... El impacto potencial, que no existe un impacto potencial de la actividad extractiva sobre la especie en cuestión. Bueno, ahí ya no sería potencial, sino que ahí ya lo estás probando. Sí, perdón. No existe no existe un impacto sobre la especie medicinal. No, sobre la especie medicinal no, porque es muy amplio. ¿Sobre qué de la especie medicinal? Sobre la extracción. No. Existe un impacto. No existe un impacto sobre la abundancia de la especie medicinal. Sobre la abundancia de la especie. Bueno, entonces no existe un impacto sobre la abundancia de una especie. ¿Qué otros atributos vos podrías medir de esta población de especie medicinal sobre las cuales también podría haber algún tipo de impacto? El tamaño poblacional. Atributos, la distribución. Bueno, Podrías evaluar la distribución. ¿Qué más podrías evaluar? Pensa, tenés una plantita medicinal, la extraes, pero no afecta a la abundancia. ¿Qué otra cosa podría afectar? Podría afectar a alguna otra especie con la que podría afectar a algún organismo que se alimente de esa especie también. Bueno, podrías estar afectando las interacciones, sí, es verdad. ¿Qué otra cosa? ¿Qué pasaría si mi aprovechamiento... La cobertura. La cobertura, que es otra medida de abundancia, nosotros tomamos densidad en este caso como medida de abundancia. Si mi aprovechamiento no implicara la extracción, ¿sobre qué otros atributos podría haber yo un impacto? Si, por ejemplo, mi aprovechamiento no implica que yo vaya y extraiga el individuo, sino que vaya y recolecte algunas ramas, algunas hojas, algunas flores. O sea, atributos del organismo en sí, digamos. Atributos poblacionales. Podría afectar la reproducción de los organismos. No sé. Pero más como atributos secundarios. La estructura, los atributos secundarios. ¿Está bien? ¿No ibas bien? ¿La estructura qué?
estructura por edad. Sí, o porque en realidad difícilmente sepamos la edad de estos Sí, por individuos. eso no estaba segura de decirlo. Pero, Entonces, ¿qué otra estructura? el tamaño. Estructura por tamaño, bien. Entonces, si el aprovechamiento no implicaba la extracción, es probable de que no veas un efecto sobre la densidad, pero claro, sí si bien sobre... claro. O sea, si bien no Por eso disminuiría mucho, no habría variaciones en cuanto a temas relacionados a la abundancia de la población, sí podría influenciar en el desarrollo del organismo, digamos. Perfecto. Por eso, como recomendación para todos y todas los que están escuchando, cuando ustedes hagan las conclusiones, siempre concluyan en base a lo que al objetivo y en lo que midieron, ¿sí? No se puede ser tan general de decir, bueno, no impacta sobre la especie, porque en realidad vos no sabés si está impactando, sabés que no impactó sobre la o sea, abundancia. No impacta en ese sentido a la especie. En ese atributo. Claro, en ese atributo en particular no lo estoy. Sí está afectando en este caso el desarrollo del organismo. Bueno, muy bien. Vilma, ¿vos querés hacer otra pregunta? No, Eugen. Perfecto, Cecilia. ¿Está bien? Bueno, gracias, Cecilia. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias a ustedes. Adrián Medina. No. Andrea Méndez. Hola, profe. Buenas. Lucía, ¿te llaman? Tengo Sí. Andrea Lucía. Sí, Sí, Lucía. perdón. No, está bien, está bien. Hacemos sorteo de tema. Ah. Tema 7. Espérame 2 minutos que voy anotando. Bueno, tema 7, les pedía que planifiquen de manera completa el estudio demográfico para el aprovechamiento, para el manejo de Prosopis alba que se desea aprovechar forestalmente. Entonces tenían que explicar todos los aspectos metodológicos y de gabinetes necesarios. Bueno, nosotros comenzamos explicando y desarrollando un poco de la historia natural del Prosopis alba, donde más o menos determinamos que el aprovechamiento de su madera se da en los diámetro de altura del pecho mayores o iguales a 30 centímetros. También determinamos que se reproduce sexualmente y tiene un ciclo complejo. Además de eso, posee banco de semillas y... ¿Qué implica que tenga un ciclo de vida complejo? Que puede retroceder a la anterior clase. Por ejemplo, que se corte el árbol o que se muere y puede rebrotar. O sea, ciclo de vida complejo porque tiene reproducción sexual y asexual. Y asexual, sí, no hay disculpas. Bien. Luego de eso planteamos, para un aprovechamiento forestal, planteamos utilizar el modelo matricial de Lefkovich, donde los individuos van a ser agrupados en clases según el tamaño del diámetro altura de pecho. ¿Por qué eligieron Lefkovich y no eligieron Leslie? Porque para determinar la edad de un árbol implica la muerte del mismo o son técnicas muy invasoras. Entonces, para un aprovechamiento se busca proteger la especie, entonces es más sustentable medir medidas de tamaño. ¿Cómo más podrías conocer la edad sin ese método destructivo de que implique la muerte del individuo? Podría ser si tengo
¿cómo se llama? Ay, un predio donde yo conozca que las plántulas habrán crecido o habrán germinado, las semillas, perdón, germinaron en el mismo tiempo. Entonces yo Por conocería ejemplo, la edad. ¿cuándo se te puede dar esa situación? Cuando En una tenés plantación. en una plantación. Bueno. En una plantación. Bueno, No. entonces sigamos en cómo estructuraron ustedes la población. Nosotros dijimos que el predio podría ser aproximadamente de 800.000 metros cuadrados y se seleccionaron 400 individuos de algarrobo blanco, los cuales fueron marcados con chapitas. Se procedió a la medición de estos del diámetro de altura de pecho y el registro. Después ¿Por qué eligieron como medida? Espera. ¿Por qué eligieron como medida el diámetro a la altura del pecho y no otra medida como, no sé, cobertura, altura o alguna otra porque medida? porque se busca el aprovechamiento del algarrobo de la madera y a cierta medida de DAP se vuelve aprovechable se vuelve aprovechable esa especie. Bueno. Entonces, fueron al campo, midieron los individuos en base al DAP, ¿y cómo definiste la estructura de la población? Según las medidas de DAP obtenidas, se clasificaron en clases que eran rangos de mediciones de DAP. La primera clase serían las semillas, luego le sigue la clase que son los menores a 10 centímetros de DAP, y luego entre iguales y hasta 30 centímetros, y de 30 a 50, de 50 a 70, de 70 a 90 y los mayores de 90. Pero yo acá en tu parcial, a ver, estoy viendo 4 clases nomás, o estoy viendo otro parcial, a ver, espérame 2 minutos. Lo que pasa, no, profe, lo que pasa es que nosotros hicimos de modo de ejemplo, no definimos las clases. Yo las estoy definiendo ahora. Ah, está bien, porque acá en el parcial veo 4 clases, sí. Y la clase 2 ya es reproductiva. Claro, nosotros propusimos, digamos, cómo se podría hacer, pero no definimos clases ni nada de eso. O sea, teníamos en cuenta que para definir las clases teníamos que haber ido a medir, recién poder definir las clases. Ah, bueno. Vos me dijiste que tu primera clase sería la clase de semillas. ¿Por qué sería la clase de semillas? Porque la especie produce banco de semillas. La segunda clase, ¿quién sería? Los menores de diámetro de DAP de 10 centímetros. ¿Y la siguiente clase? Sería los iguales a 10 centímetros hasta 30 centímetros, luego los iguales a 30 centímetros hasta 50 centímetros, y luego los iguales a 50 centímetros hasta 70, los iguales a 70 hasta 90 y los mayores a 90. A 90. Bueno, ¿cómo definís para cada clase qué procesos demográficos incluyen la matriz de Lefkowitz? Los procesos demográficos son la permanencia en la misma clase, el paso a la clase siguiente o el retroceso a la clase anterior. Si el individuo se encuentra vivo, pero si muere, se muere. ¿La mortalidad forma parte de la matriz? No forma parte, pero es uno de los... No forma parte de la matriz. No. ¿Qué otro proceso demográfico te está faltando? La fecundidad. La fecundidad. Bueno, ¿cómo definís esos procesos demográficos para la clase 2? Que no le podés medir el DAP porque vos dijiste que son chicos. No llegan al 1.30. No entiendo la pregunta, profe. Bueno, a ver, volvamos. ¿Cómo definís los procesos demográficos para cada una de las clases? ¿Cómo haces para al año siguiente, en el tiempo T+1, volvería al campo a medir
y clasificaría de nuevo, mediría de nuevo cada individuo. Y entonces yo ahí vería si ese individuo pasó a la siguiente clase, permaneció o retrocedió. O murió. O murió. Bueno. En tu clase 1 y en tu clase 2, ¿tenés DAP para medir? No. No. Entonces, ¿cómo calculas los procesos demográficos para esas clases? Mi primera clase es el banco de semillas. Entonces yo, si esa semilla germinaría, pasaría a la siguiente clase. Y si la semilla muere, muere. Y, sí. ¿Cómo haces? O sea, está bien lo que decís, pero ¿cómo haces para calcular? Vos en la matriz tenés que poner un dato de probabilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo haces? Porque es como decimos, que germine o no germine es como el todo y la nada, ¿no? ¿Cómo haces para calcular, para cuantificar ese proceso y poder lograr un dato para poner en tu matriz? Hay un coeficiente que es la probabilidad de pasar de semilla a plántula. Sí, pero no sé si es un coeficiente. Y poner en el caso, está bien, tenés una probabilidad de pasar de semilla a plántula. ¿Cómo sacás datos? Te inventás vos ese dato, no te lo podés inventar, lo tenés que calcular. ¿Cómo haces para calcularlo? ¿Cuáles son tus insumos para sacar esos datos? El número de semillas producidas, el número de semillas, yo germinaría en laboratorio esas semillas y promediaría los resultados. Muchas, más de 3. Y sí, seguro que más de 3. Vamos más para atrás, ¿cómo calculás la fecundidad? La fecundidad, nosotros propusimos un método de utilizar trampas para semillas. En cada árbol poníamos 3 trampas de semillas, después pasábamos a mezclar esas semillas y contabilizar el promedio de semillas por individuo. Bueno, promediando. Perfecto, ahí tenés tu valor de F. Entonces volvamos ahora a la clase 1. Ya tenés semillas y ¿cómo haces para calcular la probabilidad o de permanecer en semillas? Porque si es clase 1 también, ¿no? Nosotros dijimos genera banco de semillas, entonces obviamente hay una probabilidad de que del tiempo T al T más 1, esa semilla permanezca como semilla, porque eso significa que forma banco de semillas, ¿no? Otra posibilidad es que se muera y otra posibilidad es que pase a la siguiente clase. ¿Puede tener retroceso la clase 1? No, no puede, solamente se muere. Claro, porque de semilla ya no va a retroceder a nada más, ¿cierto? Bueno, ¿cómo calculamos entonces ese P, el S y el Q de la clase 1? Claro, si la semilla se muere y si sobrevive, Sí, pero eso otra vez, no de la nada. Vos me dijiste que podrías hacer un experimento. Contame cómo sería ese experimento. ¿De campo, de laboratorio? ¿Cuántas semillas pondrías? ¿Qué es lo que medirías? ¿Cuánto tiempo la dejarías? Profe, se me cortó, ¿qué dijo? Disculpe. Se me cortó todo. También, repito, que lo que vos me decís de que germine o no germine, de nuevo estamos en el todo y la nada. Vos hace un rato mencionaste que eso se podría resolver en laboratorio, ¿sí? Sí. Entonces, en laboratorio, contame qué harías. ¿Cuántas semillas pondrías? ¿Sobre qué las pondrías? ¿Qué medirías? ¿Cómo mantendrías esas semillas? ¿Cuánto tiempo? Yo creo que sería más conveniente, me retracto, es hacerlo en campo, porque están condiciones reales de los individuos. Entonces yo pondría a germinar en campo y al otro año vería si germinan o no. Otra vez, no, olvídalo, porque eso otra vez el todo en la nada. Vos vas a hacer este estudio en campo, está muy bien. ¿Qué haces en campo? Operativamente, técnicamente, eso es lo que queremos que nos digas. ¿Qué haces? Vamos y te dejamos en el campo y te decimos, bueno,
plantea un estudio para determinar el P, el S y el Q de la clase 1. Tomaría las semillas del banco de semillas, las plantaría aproximadamente 100 semillas en un lote. ¿Qué es 100 semillas en un lote? En un pedazo de terreno las plantaría. ¿Y cómo harías para encontrarlas el año que viene? Porque si vos vas y las plantás y después el año que viene, ¿cómo sabes si tu semilla estuvo enterrada, si pasó, si no? Las marcaría, o sea, las pondría en un lote cerrado. En una parcelita cerrada, ¿qué harías? La marcarías en el campo y ahí sembrarías tu semilla. Sí. Y al año siguiente, vería los resultados, contabilizaría si habría plántulas o no. Vería las que no germinaron, si siguen vivas o están en latencia. Y traería esos específicamente, ¿qué contás? No es mirar, es registrar. ¿Qué registrar? Registrar números de individuos que germinaron, o sea, la plántula, el número de semillas que murieron, o sea, yo me fijo las que no germinaron, si siguen en latencia, o si murieron, o si desaparecieron, y los llevo todos esos datos al laboratorio. Bueno, podría estar complicado porque en el campo de un año al otro te podrían caer semillas en la parcela que vos pusiste, se las podrían haber comido las hormigas, podrían haber pasado un montón de cosas, pero bueno, ponele que sí, volvés al laboratorio y ¿qué haces con esos datos? Saco un promedio de cuántos individuos formaron plántula. No. Ahí otra vez me olvidé de una cosa. ¿Vos eso, me dijiste, harías una sola parcelita con 100 semillas? No. Haría 3 por lo menos. Bueno, entonces ahora sí, volvés al laboratorio y ¿cómo calculás? Sacaría los números, contabilizaría los números de plántulas, haría un promedio en base a eso y sacaría el número de plantas sobre las semillas producidas. O sea, cuántos porcentajes de ese total de semillas germinaron, cuántas murieron y cuántas siguen en latencia. Bueno, así tenés los... Decime, pasemos, supongamos que ya tenés estructurada la matriz, ya tenés todos tus datos y ahora querés simular distintas intensidades de aprovechamiento. ¿Cómo haces? Nosotros propusimos utilizar la matriz de Leskovich, donde ya tendríamos todos los datos y meter los datos en el POP-MANTI para simulaciones de extracción. Primero sabemos que para aclarar, en el POP-MANTI no es que ponemos los datos para simular la extracción, ¿no? ¿Para qué usamos el POP-MANTI? ¿Para calcular qué? Lambda, que es la tasa finita de crecimiento, y saber la situación actual de crecimiento de esa población. ¿Qué valores puede asumir lambda para una población que crece, decrece o se mantiene constante? Si es igual a 1, el crecimiento se mantiene constante. Si es mayor a 1, está en crecimiento. Y si es menor a 1, está decreciendo. Bueno, y puede llegar a extinguirse. Perfecto. Sí. ¿Cómo simulas los niveles de extracción? Se registran los datos de nuevo en la matriz, pero yo sé que las que van a servir para el aprovechamiento van a ser a partir de la clase 3, creo, donde están los individuos mayores a 30 centímetros. Y yo planteo que el aprovechamiento del algarrobo va a ser la extracción y la muerte de ese individuo. Entonces, repercute directamente en la mortalidad de la especie. Entonces yo en el POP-MANTI hago simulacros de extracción, los cuales me van tirando datos de lambda, y yo quiero llegar a un lambda igual a 1.
Ahí no está claro cómo hacer la simulación, pero está bien, vos decís, bueno, va a impactar sobre la mortalidad, pero dijimos que la mortalidad no es parte de la matriz. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer vos con las entradas de tu matriz? Tengo que disminuir la abundancia de las... La abundancia no. la probabilidad de pasar y de permanecer en esa clase. ¿Qué otra cosa se puede afectar con el aprovechamiento? ¿Qué otros procesos demográficos se pueden afectar con el aprovechamiento? La fecundidad, la fecundidad, el retroceso, el paso y la permanencia de la misma clase. Bueno. ¿Y hasta cuándo vas a simular vos posibles extracciones? ¿O qué es lo que vos quisieras lograr como ingeniera en recursos naturales? ¿Encontrar qué? Un lambda igual a 1. ¿Por qué no un lambda mayor a 1? Porque la especie no estaría en riesgo porque seguiría creciendo, pero el aprovechamiento no va a ser... podría mejorar, no es, va a ser pobre para la empresa que yo estaría... no sé si pobre, no va a ser no va a ser eficiente, perdón. No va a ser eficiente. No va a ser óptimo. Bueno. Vilma, ¿vos alguna otra pregunta le querés hacer? No, justo me interesaban los valores de lambda, pero ya lo dijo. Bueno. Listo, Gracias, Lucía, gracias. Gracias. Dame un ratito. Tenés que voy a prender la luz. ¿Adrián? ¿Profe? Sí. Yo recién me conecté, era que tenía para las 6:30, por eso no había conectado antes. Yo antes que Lucía, me fijé en la planilla, digo, ya va MD. No hay problema, Ya pasé, ya. Lo que pasa es que tuvimos, 2, 4, 6, 8 que no se presentaron. ¿Hay alguien más que le hubiera tocado rendir antes y que hayamos pasado su turno, además de Adrián? ¿No? Bueno, seguimos con vos entonces, Adrián. Bueno. Espérame 2 minutos que busco tu parcial, así lo tengo a mano. Bueno. Vamos ahora a ver. Me siento Susana Jiménez haciendo esto. Punto 3. Bueno. Punto conflictivo. A ver. Espera, que anoto, si no después se me hace un lío. Bueno, en este punto era el de la variación de temperatura. Ustedes tenían que elegir una especie, elegir 2 tipos de variaciones de la temperatura y explicar cómo eso puede afectar a su especie. Bien, profe, nosotros elegimos una especie de Prosopis por este punto. Y bueno, hicimos un análisis de la temperatura a lo largo del día y también estacional, a ver cómo se comportaría la planta en las variaciones, digamos. Bueno, a ver, primero, para ordenarnos a ver en este tema. ¿Qué tipo de variaciones de la temperatura conoces? Con temperaturas altas y temperaturas bajas, digamos. No. ¿Qué tipo de variaciones puede tener la temperatura? O sea, ¿puede ser alta o baja? O... No, tipos de variación. Ustedes eligieron la variación diaria y eligieron la variación estacional. ¿Qué otro tipo de variaciones puede tener la temperatura?
Puede ser en el mes también, como varía durante el año, las estaciones. Estacional, ¿qué más? Diaria, Sí, mensual. estacional. Mensual, no, está asociado con las estaciones, ya dijimos estacional. ¿Qué otro tipo de variación puede tener? Con respecto al tiempo, No, con respecto a cómo varía la temperatura en el mundo. por las latitudes también varía, digamos. Latitudinal, Latitudinal, ¿y cuál más? Te falta una. latitudinal y altitudinal. Y altitudinal. Bueno, entonces vos me decís que eligieron el prosopis. Contanos cómo influye la variación diaria y la variación estacional en el prosopis. Bien, por las ¿Cómo variaciones influye? diarias, Perdón, esperen, ¿no? Acuérdense que la pregunta les dice cómo influye sobre la distribución y la abundancia de la especie. bueno, el prosopis, primero que nada, nosotros elegimos el prosopis argentino y el apataco, que son característicos de zona árida de la provincia fitogeográfica del Monte, ahí es donde se distribuye, digamos, la mayor densidad de estas dos especies. Y bueno, nosotros hicimos un análisis de la variación, cómo varían respecto a la temperatura, pero el comportamiento, digamos. Entonces hicimos mal el punto. ¿Cómo por el comportamiento? ¿Por qué comportamiento? O sea, por ejemplo, el comportamiento de la especie, o sea, qué adaptaciones tiene a medida que la temperatura va variando. Por ejemplo, cuando la temperatura durante el día alcanza su máximo, las hojas del prosopis se doblan, digamos, evitando que le dé tanta radiación, por ejemplo. También, cuando la temperatura sea demasiado alta, el prosopis cierra los estomas. Otra adaptación que tiene es que con los días son de temperatura demasiado alta, solamente van a tener el proceso fotosintético de la mañana, por ejemplo. Esas son las adaptaciones que va teniendo esta especie a lo largo del día en medida de cómo varía la temperatura. Y cuando, por ejemplo, cuando hay temperatura demasiado baja, va a disminuir la absorción de agua de la planta por las raíces, digamos, entonces lo que va a hacer la planta va a ser aumentar el potencial osmótico a través de soluto y así disminuir el potencial hídrico de la planta de manera tal que facilite la absorción de agua, digamos, cuando disminuya la temperatura. Bueno, ¿y Y, cómo vos eso, bueno, o sea, está bien, vos nos explicaste cómo influye la variación de la temperatura diaria sobre algunas características de las plantas y qué estrategia tiene esta especie? Ahora, ¿cómo eso lo traducís en la explicación de la distribución y abundancia de esta especie? o sea, voy a ver si les está. A ver. O sea, la especie no se va a distribuir en zonas, o sea, porque tiene estas adaptaciones y no se va a distribuir en zonas, por ejemplo, donde yo tenga temperatura demasiado baja porque esta no está adaptada para eso. Los procesos fisiológicos no se van a cumplir adecuadamente. Pero es que ahí están siendo muy general, porque en realidad en donde está, en determinadas épocas del año, si vos pensás en esas variaciones estacionales, sí, hace bastante frío. Habría que definir que es muy baja, si vos me decís, bueno, como la Antártida, y bueno, no, pero en esos lugares donde está, que son sistemas Claro. más áridos o semiáridos, y sí, en invierno hace frío también. Profe, ¿puedo compararlo con otras especies? Por ejemplo, con especies de climas muy fríos que tienen otro tipo de adaptación y comparar por qué esta especie no se distribuiría en esos ambientes. A ver, primero, el algarrobo, el prosopis que eligieron, ¿es una especie de amplia distribución o de distribución restringida? De distribución restringida, digamos, se restringe a esta zona, a la provincia del Monte. A ver, espera que vea qué prosopis eligieron.
Ah, eligieron 2 especies de prosopis. Sí, La provincia fitogeográfica de Monte tampoco es tan chica, ¿no? O sea, no es tan restringida. Estas claro. características que tiene la especie que vos mencionaste al principio, ¿qué le permite? Le permite resistir a la temperatura de esos lugares, digamos. Bueno, si yo hago crecer esta especie, o sea, eso significa de que la especie necesita esas condiciones de estrés para vivir. Si yo la hago No crecer, significa que la especie puede aguantar ese estrés, digamos, o sea, no va a morir ¿cómo le si yo decíamos a puede aguantar? Más que aguantar, puede. adaptada, No, está adaptada, adaptada, dijimos que intenten sobrevivir, no usarlo. sobrevivir, puede No, sobrevivir, o sea, desarrollarse, sí, pero ¿qué entonces puede hacer en situaciones estresantes? ¿Puede? puede cumplir todo su ciclo de vida, digamos, la planta a pesar de estos estrés. Bueno, ¿cuál sería la diferencia entre tolerancias y requerimientos de la especie? Que los requerimientos de la especie son esenciales, digamos, para que la especie pueda cumplir su ciclo de vida. Y la tolerancia es cómo la especie va a responder a distintas condiciones adversas para el desarrollo de la planta. Y Bueno, o sea que los requerimientos es algo que sí o sí la planta necesita para su ciclo de vida. Y la tolerancia puede ser que estas condiciones se den, digamos, puede ser que no haga tanto calor, pero la planta igual va, eh, o sea, lo que voy es que va a sobrevivir igual, pero no va a hacer falta que utilice estas adaptaciones que ella tiene para, para esas temperaturas. Supongo que tengo una temperatura media de 25, la planta ahí no va a responder como si tuviera una temperatura de 40 grados, por ejemplo. bueno, ¿cómo pensás entonces que puede variar el desempeño de la planta de esta especie a lo largo de su rango de distribución? O sea, va a disminuir a medida que me voy saliendo de la provincia del monte, digamos. O sea, quizás la planta no se reproduzca, por ejemplo, en una provincia como la Yunga, porque quizás sí pueda germinar todo, pero tengo otras plantas que tienen mejor adaptación a esa zona, que le va a ir mucho mejor que a ella y la pueden llegar a excluir, la excluyen y la matan, digamos. O también puedo tener otros requerimientos como el suelo, quizás el suelo de otra provincia fitogeográfica no sea no cumpla los nutrientes que requiere esta planta. Por ejemplo, si se dice que o sea, aumenta el potencial osmótico, quizás la planta necesita otras características, por ejemplo, más sal en el sustrato que le permite a la planta después hacer ese ajuste osmótico. Está bien, perfecto, porque entonces quiere decir, por eso la diferencia entre tolerancias y requerimientos. O sea, Claro. como bien vos dijiste, si vos traes un algarrobo a crecer en yungas y le limpias todo a la vuelta y lo pones acá en condiciones distintas que no son tan estresantes como en monte, esa especie podrá sobrevivir en yungas si le sacas toda la competencia. Si ese lugar cumple con los requerimientos, sí. O sea, las yungas es un suelo más fértil, tengo más precipitación, o sea, la especie sí va a sobrevivir ahí. Y entonces, ¿por qué crees que no hay algarrobos en yungas? ¿Por qué Por puede lo ser que, que una especie se encuentre en un lugar y no se encuentre en otro? O se encuentra en monte y no se encuentra en yungas. Y yo digo, bueno, en yungas las condiciones son menos estresantes que en monte. por ejemplo, el algarrobo, digamos, la dispersión de las semillas puede ser una de las razones que, o sea, la dispersión de la semilla del algarrobo no es por el viento, supongamos, entonces no va a colonizar un amplio rango no va a pasar de monte a yunga, digamos, esa semilla, Bueno, porque puede son los haber una animales, barrera digamos, en la dispersión, puede haber una claro, barrera geográfica. ¿Qué más dijiste vos con relación a las interacciones? que puede ser que una barrera en la competencia, digamos, o sea, no barrera, pero sí, si la especie nace, no se va a desarrollar de igual forma que las que son adaptadas a ese lugar y la van a terminar excluyendo al algarrobo, digamos, un lapacho, Puede no supongamos. estar por competencia. Perfecto.
¿Se acuerdan que la primera diapositiva que vimos en ecología, donde estaban las dos pendientes, y empezamos a discutir todo esto, por qué esta especie se encuentra acá y no se encuentra acá? ¿O por qué esta especie es más abundante acá y no es más abundante acá? Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que Pablo, nosotros le pedíamos que resuelvan con este punto, ¿sí? Si vos pensás en el rango de distribución de tu especie, ¿qué es lo que limita el rango de distribución? ¿Qué valores de temperaturas? En general, no te digo que me digas 10, 20, 30, ¿no? O sea, las temperaturas en la zona, las medias serían de 15 a 17 grados centígrados. Sí, pero el pero me está hablando de promedio. rango. ¿En Claro. promedio? No, digo, el promedio no determina del todo el rango, ¿no? Claro. El promedio es un promedio. ¿Qué va a determinar el hecho que una especie pueda tolerar vivir en este ambiente o no? Por ejemplo, si hacemos al revés, yo tengo una especie de yunga, la llevo a Chaco, y le limpio la competencia y todo lo demás, ¿sobrevivirá? No, porque ahí tengo más condiciones de estrés en el Chaco, como puede ser la sequía, como puede ser una mayor radiación, el suelo es distinto, es más qué le desfavorable a pasó? las condiciones. Y se murió el apache, ¿no? Está bien. ¿Por qué? Porque no tenía Los requerimientos. No, no son requerimientos. ¿Los recursos? No tenía la capacidad de qué. De tolerar las De condiciones. tolerar esas condiciones estresantes. ¿Cualquier especie entonces podrá sobrevivir en monte pensando en la temperatura? No. Solo especies que tengan ciertas adaptaciones a tolerancia, o sea, la tolerancia a estas condiciones. ¿Cómo pasa el algarrobo? Porque obviamente el hecho de temperaturas frías o de bajas precipitaciones sí afecta al algarrobo, por más que pueda sobrevivir en esos ambientes. ¿Qué estrategia tiene el algarrobo para poder hacer frente a esas épocas estresantes? O sea, el algarrobo es una especie freáfita, no me acuerdo cómo se dice, pero sus raíces buscan la freatófita, o sea que las raíces van directo a la freática, digamos, a la freática. Es una condición, una adaptación que en periodo de sequía el algarrobo va a absorber agua de la freática. Bueno, estas condiciones que le decía de las hojas, que pueden doblar las hojas, también es una adaptación a las condiciones adversas de estrés, digamos. Después, a ver, no. ¿Cómo crees que va a variar la abundancia? Porque bueno, la distribución vos podés marcar en base a las temperaturas extremas, ¿no es cierto? O sea, marcar dónde están tus temperaturas letales y entonces decir, bueno, esta es la distribución. ¿Qué pasa con la abundancia en el rango de distribución? ¿Será similar? ¿No? O sea, en el rango de la distribución va a ser similar siempre y cuando las condiciones sean similares, o sea, las temperaturas. Pero en el rango de distribución, ¿son similares las condiciones? No. Entonces, ¿qué pasa con la abundancia en el rango de distribución? Va a haber una mayor abundancia donde las condiciones no sean tan estresantes, digamos, para la planta. O sean óptimas. Y en los otros lugares, a medida que te acerques cada vez más al extremo de la distribución, ¿qué va a pasar? Voy a tener una menor densidad de la especie en el lugar. Perfecto. Porque habíamos dicho siempre de que una especie antes, o sea, no es que acá está Yunga y acá está Chaco, y hay acá una zona de transición en todas. Y la especie se va haciendo más que antes de no pasar, se va haciendo más escasa, o sea, disminuye su densidad. Bueno, muy bien. Eso era. ¿Ven cómo sí pueden aplicar los conceptos para ver cómo influye eso en la distribución y abundancia? Sí. Le quería preguntar algo a la profe Vilma. Sí. Profe, usted cuando ayer me escribió por el TP,
ayer nosotros rendíamos una promoción de fisio y no tuve tiempo de hacer antes el TP, me puse a hacerlo después que rendí fisio, digamos. Así que Sí, disculpe por la demora, no sé si le habrá sí, bajado, recibí, digamos. Adrián. Sí, sí. No, Ah, no te bien. preocupes que lo tengo. Ah, bien. Yo te quiero hacer una pregunta de Sí. lo que estuvimos hablando. Cuestión de distribución, ¿no? ¿Me podrías decir cuáles son las causas? Viste que nosotros vimos dos tipos de causas en la distribución de los organismos. ¿Cuáles son? Es de la primera parte, ¿no? De la deriva continental y el cambio climático, ¿puede ser? Sí. ¿O no hace referencia a eso la pregunta? ¿Cómo se llaman esas causas? Ay, no, historia, no me acuerdo. No, Históricas, ¿cuáles son las causas causas históricas. que explican la distribución de los organismos? Causas históricas y qué otras causas. Las causas históricas son las que dije, que no, la deriva continental y el cambio climático. No, el cambio climático no. Causas históricas. Bueno, la deriva continental es una causa Sí, histórica sí. y el cambio climático sería una ¿Qué causa, sería? mm, no me acuerdo, profe. Bueno, no, también vimos cambio climático como causa histórica, ¿no? Y como causas actuales que vimos. El cambio global. No. Causas históricas que explican la distribución y que está relacionado con esto que te estamos preguntando. El calentamiento global. No, cambio climático es lo mismo. Cuando vos decías, bueno, esta especie está acá porque tiene tolerancia, porque tiene requerimientos, ¿qué es lo que está variando entre monte y yungas? El clima. Hay tres cosas y que vos ya las mencionaste. El clima. Bueno, que eso, ¿cómo lo vimos en ecología? ¿Qué es el clima? Como los recursos y las condiciones. ¿Qué es recurso y qué es condición? La condición es, por ejemplo, el clima, sería una condición, la temperatura, una condición, o sea, Temperatura, son humedad, que pH. no se gastan, digamos, cuando la población hace uso de ellos. Y un No pueden recurso, ser, sí, más que no no se son gastan, no agotados, pueden ser. no son agotados. Bien. ¿Y los recursos? Y los recursos sí son agotados cuando la población hace uso de ellos, como lo Para el puede ser el agua, algarrobo, por ¿qué ejemplo. recursos? Bien. Agua, ¿qué más? Los nutrientes ¿Qué más? del suelo. em, Recurso bien importante para las plantas. Dije el agua, el suelo, el dióxido de carbono, el carbono, Bueno, no, más el importante. oxígeno. Más importante que el agua. Más importante. Ay, capaz que una tontera y no me estoy dando cuenta. Sí, es una tontera. Para las plantas en general. El sustrato. Más importante. La radiación solar. La radiación, claro, muy bien. ¿Y qué otra Pero la causa? radiación no es un recurso, que no, es una condición. No es un recurso. Depende, vos lo podés tomar como condición si vos decís, bueno, presencia y ausencia de radiación en un claro y bajo el bosque. Entonces, bueno, ahí sí estás en una condición de presencia o ausencia, pero en realidad la radiación es un recurso. ¿Por qué es un recurso la radiación? Que así lo explica en Begon también, ¿no? Porque se utilizan los fotones, digamos, en la fotosíntesis. Tal cual, porque cada haz de luz que cae sobre la hoja no puede ser aprovechado por por Lo otra capta, hoja. digamos, complejo antena. ¿Puede haber Claro, competencia o sí. radiación?
Sí, profe. Entre la misma planta y entre otros individuos también. Perfecto. ¿Y qué otra causa actual? Dijiste condiciones, recursos, y te falta una que vos mencionaste cuando nos explicaste por qué podría ser de que el algarrobo no esté en Yungas. La competencia, Por las interacciones en general. ¿Sí? ajá, interacción poblacional o la comunidad. ¿Ya? Bueno, ¿está? Listo. Muy bien, Adrián, gracias. Bueno, profe, chao. Chao. Chao, profe. ¿Hay alguien más que le haya tocado rendir antes y que lo hayamos pasado? Pues estamos medio adelantados en hora. Si a alguien no se le pasó el turno, avise y le tomamos ahora. ¿No? Bueno, seguimos entonces. Navarrete Florencia. Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Me esperás 2 minutos que busco tu parcial? Bueno. Espérame. Bueno, ahí estamos. Todo estos. Tema 2. ¿A qué más le tenía miedo? Ah, es que pasa así, es ley de atracción, chicos. Si ustedes están pensando, no me toque, no me toque, no me toque, seguro que les toca. Y yo les dije varias veces en el práctico que yo soy resalada, o sea, no lo hago obviamente con intención, pero siempre saco el tema que les cuesta más. Perdón, es algo que lo hago como ¿Puedo correr ahora? sin querer. Bueno, tema 2. Bueno, lo que hicimos en nuestro práctico fue primero, bueno, lo leo, que dice que la figura muestra el efecto de la temperatura sobre el desempeño individual de 2 especies de plantas de importancia para la alimentación. Y en este esquema tenemos que marcar, en esta figura tenemos que marcar las temperaturas máximas, mínimas y óptimas. ¿Hace falta que dé los valores, profe? Bueno, decime. Bueno, en el caso de la especie A, que es el color rojo, nosotros marcamos la temperatura mínima en 5 grados y la temperatura máxima en 50. Y la temperatura óptima la tomamos en 25 grados. También tomamos ¿Por qué la temperatura óptima en 25 grados? Para la especie A estamos hablando, ¿no? Sí, profe, porque... A ver, primero, vuelvo para atrás. Mínimo 5, máximo 50. ¿Qué son esos valores? ¿Qué te están marcando esos valores? Son el rango de temperatura en el que puede desarrollarse la especie. Desarrollarse, ya dijimos que no usen porque desarrollo es otra historia. Y es diferente para endotermo que para ectotermo y mejor ni entremos en esa historia, porque si no les tengo que empezar a preguntar tiempo fisiológico y un montón de cosas que vienen con el desarrollo que no es el motivo de este cosa, ¿sí? Entonces no es desarrollo, de última es completar su ciclo vital. Bueno. ¿Qué pasa por afuera de esas temperaturas? ¿Qué le pasa a esta especie? La especie... Ay, profe, la especie no puede... Pero tranquila, te me vas a infartar en medio del examen y no es la idea porque no venía te mentalizada que este no, porque lo pero habíamos es ley de mal. atracción, chicos. Ustedes no tienen que pensar este no. Ustedes tienen que pensar este sí. Hacia ustedes les sale el que quieren. Si ustedes piensan no, les sale el que vienen diciendo que no. Piensen en sí, quiero que me salga este y ese les va a salir.
Bueno, que fuera de estas temperaturas, la especie no puede completar su ciclo de vida. Bueno, entonces son temperaturas que, ¿cómo dijimos que se llaman? Si no puede sobrevivir, la máxima y si no pueden sobrevivir son lo tengo letales. Temperaturas letales. Bueno. Y después tenían que marcar la o las temperaturas óptimas. Vos me decís que para la especie A marcaste 25. ¿Por qué? Las especies óptimas, tenía diferentes especies óptimas, espero que temperaturas. Temperaturas óptimas en diferentes, sería supervivencia, en crecimiento y en reproducción. ¿Tenés diferentes temperaturas óptimas para el crecimiento, para la reproducción y para la supervivencia? No, profe. Ay, no, bueno, ve, tranquila. ¿Qué significa una temperatura óptima? O un rango de temperaturas óptimas. ¿Por qué decimos que son... A ver, escucha lo que te pregunto. ¿Por qué decimos que son óptimas? Porque las especies se pueden reproducir. ¿Y qué más? ¿Y pueden completar su ciclo? ¿Qué implica? Los tres, la reproducción, el crecimiento y la supervivencia. Bien, pueden crecer, pueden sobrevivir, pueden crecer y pueden reproducirse. Por eso decimos que son óptimas. Para la especie A, ¿por qué elegiste 25 grados como la temperatura óptima? O sea, ahí había generado una duda si es que en la temperatura óptima podía ser de 25, si podía tomar un rango de 25 a 35. ¿Y vos qué crees? Que sí o que no. Que en ese rango tiene más probabilidad, ¿no? ¿Qué está graficado en el eje de la Y? El desempeño. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, en ese rango, entre 25 y 35 grados. ¿Tiene un mayor desempeño? Más que un mayor desempeño. Porque si yo comparo 15 con 25 también. ¿Cómo? El óptimo desempeño. Bueno, entonces, ¿puede haber más de una temperatura óptima? Puede haber un rango. O sea que sí. O sea que sí. ¿Por qué entonces la temperatura óptima no es entre 20 y 25? Mirando tu gráfico. Mi temperatura óptima entre 20 y 25. Porque ahí todavía no alcanza su mayor desempeño. Su máximo desempeño. Su máximo desempeño. Bueno, para la especie A, explícanos qué pasa en ese rango con el crecimiento, la reproducción y la supervivencia. ¿En qué rango, profe, de temperatura? En el rango donde la especie cumple su ciclo vital. ¿Acá les tengo que dar valores? No, me tenés que decir qué pasa con el ciclo. En esta temperatura, perdón la redundancia, la planta cumple su ciclo, cumple la supervivencia, el crecimiento y la reproducción. No, en todo el rango no. No, bueno, no en todo el rango, sino que en este rango la planta sobrevive. Profe, ¿me puede recalcar la pregunta, por favor? Vos me tenés que explicar el gráfico. Vos tenés un eje X y un eje Y. En el eje Y dice desempeño. En el eje X dice temperatura y tenés un rango. Entonces vos me tenés que explicar qué le pasa a la especie en ese rango de temperaturas. ¿Qué pasa con el crecimiento, con la reproducción y con la supervivencia? Si yo tengo, a ver, vamos con un ejemplo, ¿querés?
Yo tengo una especie, un ejemplo hipotético, no te preocupes que es por ayudarte, no por enredarte más. Yo tengo unos individuos de esta especie, o sea, tengo una población, y las pongo a crecer en un ambiente donde tengo 49 grados centígrados. ¿Qué pensás que le va a pasar a esos individuos? Ese individuo solo sobreviviría, no completaría su ciclo, ya que no podría crecer ni reproducirse. ¿Por qué? Porque no está en el rango de temperatura. Exacto, está ya muy cerquita del rango límite de su máximo y después vienen las temperaturas letales, entonces evidentemente ese individuo solamente va a poder sobrevivir, no va a poder asignar recursos ni a crecer ni a reproducirse. ¿En qué rango vos pensás que podría crecer, obviamente sobrevivir, pero no reproducirse? Hasta los 40 grados. ¿Desde qué? Sí, puede ser. Acá no le pusimos valores, así que eso es más o menos a ojo. Es como para que entiendan, dentro del ciclo de vida, ¿cuál es el proceso más restrictivo? ¿La reproducción? La reproducción es el que ocurre en un rango más acotado de condiciones, ¿no? O sea, en este caso de temperatura, el más restrictivo es la reproducción. Si nosotros a esto le quisiéramos poner valores reales, ¿no? Hacer algún tipo de estudio como para probar tener semillas, si quieren sigamos con el algarrobo, y queremos probar cómo se comporta en este rango de temperatura. ¿Qué medidas de desempeño podrías utilizar? Medidas operativas. ¿Qué medirías? En el caso de ya de o sea, la mediría la temperatura del ambiente donde está la especie. Sí, pero eso es muy complicado. Vamos más para atrás. ¿Qué tendrías que hacer si vos quisieras a este grafiquito ponerle valores reales? ¿Qué podrías hacer, por ejemplo, en el caso del algarrobo? Como un estudio previo, buscar en qué temperaturas. Sí, pero eso es información previa. Eso es, sí, está bien, podés hacer una búsqueda de información, fijarte, siempre decimos que es importante el conocer la biología de la especie, recolectar toda la información que ya esté hecha, pero ¿y vos qué harías? ¿Qué método utilizarías que vimos en ecología? Para probar el efecto de una condición como la temperatura, o sea, qué efecto tiene la temperatura sobre esta especie. Haría un experimento en el cual sometería a la especie a diferentes temperaturas. Bueno, entonces harías un experimento. ¿Y qué variables respuesta podrías usar para ver cómo varía en ese rango de temperaturas? Mi variable de respuesta sería un porcentaje de biomasa. Sí, puede ser, pero depende cómo hayas hecho tu experimento. Si estás haciendo porcentaje de biomasa, ¿sobre quién estás midiendo el efecto de la temperatura? Sobre el crecimiento. ¿De quiénes? O sea, queremos que nos den así como un ejemplo real de cómo lo harías. Obviamente no te vas a traer un árbol al laboratorio y lo vas a hacer crecer en diferentes temperaturas, porque acuérdense que una de las limitaciones del experimento de laboratorio es que tiene un rango bajo de especies que se pueden manipular, justamente por el tamaño. Entonces, ¿vos podrías estudiar un algarrobo en laboratorio? No, espera, no estoy equivocada. Podría hacer un experimento sobre la germinación de la semilla en que esté a diferentes temperaturas. Si en la temperatura que yo la proponga y germina, ahí y si en la otra no germina, voy a hacer una comparación de en qué temperatura se desarrolla y en cuál no.
Bueno, ¿y vos qué esperás encontrar? Porque volvemos de nuevo, germina y no germina es el todo y la nada. Sí. Vos tenés un Una rango de probabilidad. temperatura, ¿y qué esperarías encontrar vos? ¿Qué le va a pasar ese porcentaje de germinación en ese rango de temperaturas? O sea, buscaría la probabilidad de que la No, no es semilla... probabilidad, ¿no? porcentaje de germinación. No. El porcentaje de que... Bueno, no quiero decir que la semilla muere y no germina, sino que... ¿me reformula la pregunta, profe? Vos hiciste tu experimento. Tus tratamientos son las diferentes temperaturas. Vos probaste este rango de temperaturas. Mediste germinación. ¿Qué esperás encontrar en ese rango? Que las semillas germinen. Que el pasaje de la semilla a plántula. No están midiendo nada de pasaje de semilla a plántula acá. Estamos viendo el efecto de una condición, como la temperatura, sobre un proceso del ciclo vital que es la germinación. Entonces, vos tenés bandejitas que sembraste las semillas y pusiste a germinar a 5 grados, a 10 grados, a 15 grados, 20, 25, 30, 50. ¿Qué esperas que le pase a tu porcentaje de germinación? Espero que en diferentes rangos de temperatura, en los diferentes tratamientos de temperatura de los que yo los propongo, encontrar un porcentaje en que germinen. ¿Voy bien o no? Sí, vos seguís, yo después te digo igual. Estamos charlando, así que no te preocupes. Algunas semillas que están en estado de latencia y otras que mueren. Ponele que hicimos un tratamiento pregerminativo, entonces ya rompimos, es verdad, el algarrobo tiene dormancia, entonces puede ser que las semillas no te germinen porque están dormantes. Hicimos una escarificación, entonces rompimos la dormancia, ninguna semilla está dormante. Dame valores, ¿cómo esperás que varíe el porcentaje de germinación a los 5, 15, 20, 25, 30, 50? En el caso del algarrobo. No puedes decir 100, 0. Porque eso es el todo y la nada. ¿Germinó o no germinó? ¿Germinó el 100% o no germinó nada? No va a pasar eso a lo largo de este rango de temperaturas. ¿Qué va a pasar con el PG, con el porcentaje de germinación? Y puede ir en el caso de que mientras, vaya aumentando la temperatura, mayor sea el porcentaje de germinación. O sea, 50 grados, ¿vos creés que el porcentaje de germinación va a ser mayor que a 25? Depende del rango de temperatura que yo... hasta siempre. No, depende del rango de temperatura al que yo exponga. Hola, ok, ya estoy acá. Estamos con la pregunta 2. Bueno, seguimos más vuelta. Terminá porque vos ya empezó ahí. Bueno, dale. No, ¿qué le va a pasar? Planteamos te digo así más o menos lo que fuimos hasta ahora. Planteamos un experimento para probar el efecto de la temperatura sobre la germinación del algarrobo. Le hizo un tratamiento de escarificación, entonces no tiene ninguna semilla dormante, y ahora yo le pregunto que me diga, ¿cómo esperás que varíe la germinación en ese rango de temperaturas que vos probaste? Y ya te dije que no me podés decir germina o no germina, porque no puede ser este 100% y este 0%, porque entonces al vicio hicimos toda esta batería de rango. ¿Pablito ya se fue? Sí, se desconectó, no sé qué pasó. Bueno, está bien Ordo para decirle que ya estaba liberado. Está Vilma. Ok, hola Vilma. Hola Pablo. A ver, Florencia, estoy tratando de que escúchame, este gráfico que nosotros lo hicimos como para una especie hipotética, ponerle valores reales y preguntarte a vos cómo harías para determinar el valorcito realmente. Vos me dijiste con un experimento que estuvo muy bien, todo lo demás. Entonces, ¿qué pasaría con la germinación en ese rango? ¿Cómo sería los 5, 10, 15, 20, 25, 30, hasta los 50? Con los datos que tenemos acá, profe, porque si así, si no entiendo la pregunta.
Con si cualquier dato, no importa. bueno, si en el caso que nosotros lo pongamos a la temperatura de 5 grados, ahí no se va a producir germinación. Si lo seguimos poniendo en la 10 O grados, sea, la no, germinación va a ser ¿qué? nula. 0, está bien. Sí. ¿Qué más? A la altura de 20 grados, también la germinación va a ser nula. Si yo lo pongo a la temperatura de 25 grados, ya va a producirse una germinación. ¿Cuánto? No, ¿un valor cualquiera? Sí. El 10%. Bueno. Y si lo pongo a una temperatura de 25 grados, tengo una germinación del 100%. Bueno, ¿y después? ¿A 30? También es el 100%, pero yo veo que hay como un pequeño decline y le pondré un 95%. ¿A 45 y a 50? Ya no habría germinación, la germinación sería nula. Bueno, entonces, ¿qué pasó con el porcentaje de germinación en ese rango? Desde el rango del 25 al 35 fue del 100%. Bueno, pero ya olvídate, no importa, yo lo de los valores te lo decía para que vos te imagines esa curva de la cual estamos hablando, de que no es que germinó, no germinó y en el medio no tenés nada más, ¿no? Tenés el rango este que es lo que va variando justamente. Bien, profesor. No, te pregunto, ¿qué varió en ese rango? En ese rango, la temperatura. ¿Y qué más? El desempeño. En el ejemplo que estamos hablando, ¿qué habías tomado como medida? La germinación.